olvidó. Gracias por avisarme. Ya. Me puse a grabar y después parece pausé, no sé, pero ahora estoy grabando. Bueno, para que quede en la grabación, ya para la semana que viene, como tarea para el LOA, ustedes tienen que hacer un flujograma de la norma D4531, raya 15, ¿ya? Que es la norma de densidad, ¿ya? No para el informe, para el LOA, ¿ya? Esa es como la tarea semanal. Y lo otro es que les conversaba que cuando ustedes ya entreguen la primera tarea, que vale como el 5%, ya, con respecto a esa maqueta que van a hacer con las reperforaciones, después se les va a explicar cómo uno puede saber si esas reperforaciones que le dieron cierto ángulo están en lo correcto o no están en lo correcto, ¿ya? Si, si dos rectas van a ser paralelas en el infinito o no se van a cruzar nunca, nunca van a tener una solución. Entonces, ¿cuál era la idea? Que esas perforaciones que se entregaron para poder obtener un sistema con soluciones, esas rectas deberían en algún punto intersectarse. ¿Ya? Bueno, esos eran los comentarios. Ya, ahora vamos a lo que nos convoca. Camilo, consulta. ¿Ya? Y yo creo que te lo preguntaron dentro de el control. ¿Cuáles son las condiciones mínimas necesarias que deben tener los testigos para poder comenzar a preparar una probeta? Hola, profe, ¿se me escucha? Se escucha. Es para la del 40 o sea, la del 45-43, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Eran 47 milímetros como mínimo, De diámetro. Perfecto. sí, y la relación del largo con el diámetro tiene que ser de 2 a 2,5. Ya. ¿Alguna otra más? Que Esas están correctas. recuerde, Pero profe, ay, de memoria no me la sé, ya. creo que esas dos y ¿Qué, algo más. qué pasa si el testigo no es consolidado? Si no es consolidado. Profe, me pilló. Si no es consolidado. De partida, ¿sabes a qué se refiere que no es Que sea consolidado? Eso mismo estoy claro. pensando. ¿A qué va con eso, profe? Que una cosa sea consolidada y si es roca, ¿ya? Y si no es roca y no es consolidado, es suelo. Suelo. Ya, entonces, condición. ¿Te ¿Cuál serviría? crees tú que serviría en el caso de la norma para todos los procedimientos que se explican en la norma? No estoy mezclando con el RQD de ahora. Bueno, también es válido para el RQE, pero ¿qué pasa si no consolidado? En el RQD me acuerdo que si son menores a 100 milímetros no, y no es consolidado, o sea que son como porosos o cosas así, no sirve, no se cuenta. Entonces, Entonces no sería como considerado, solamente como ya, para considerar el cargo total. mira, efectivamente existe una norma para fabricar probetas de suelo, ¿ya? Y no es precisamente la que tenemos nosotros, ¿ya? Entonces, esa es una cosa. Otra cosa, eh, si tú estás preparando las probetas de un testigo, llamémoslo así consolidado, ¿ya? Pero tiene demasiada estructura, ¿cuál sería tu opinión? Tiene demasiadas estructuras, deberían analizarse una por una. Eh, Mira, pueden ser estructuras abiertas o estructuras cerradas, ¿ya? A ver, perdón, te voy a cambiar la pregunta. Dame ejemplos de estructura. Te estoy poniendo en compromiso. Ejemplo de estructura.
De las que tú ya viste estructural, ¿no? Geología estructural, ¿Sí? sí, profe. Hace Ya. como. Da lo Pero mismo será lo que va cuando. con el cisalle y eso. ¿Sí? Da lo mismo cuando. Ya. Dame algún ¿Se refiere ejemplo. cuando hay cisalle, fallas, la diablasa? ¿Eso o Eso, no? exactamente. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, podemos tener testigos que tienen muchas estructuras, ¿ya? Eh, y te digo que pueden tener muchas fallas que tienen distintos tipos de relleno, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿cuál es el uso de... ¿Para qué estamos apuntando con este laboratorio? Esa es la otra pregunta. Le vamos a cambiar la pregunta. Ya, Camila ya respondió. Michael o Micael. ¿Qué apuntamos con la preparación de testigos y con el uso de estas rocas? ¿Cuál es el corazón de la historia? Medir la resistencia, Medir los la golpes resistencia. Perfecto, perfecto. Ya. Si a ti te están pidiendo medir resistencia y te entregan testigos que vienen con muchas diaclasas, muy estructurados, ¿qué tú podrías decir? Previamente hacer los ensayos, ¿no? que va a tener menos resistencia Que van a tener menor resistencia y y, uno sólido. claro, se puede dar el caso que la estructura tenga menor resistencia que la matriz o al revés. Se puede dar el caso que sea más consolidado, que la matriz sea más, que se deteriore más, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando uno revisa ya los testigos que le llegan a uno algo tiene que decir de ellos, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido positivo, negativo, o que me va a interferir o no va a interferir dentro de mis resultados, ¿ya? Igual que si a veces le llega un testigo con alguna anomalía muy importante, por ejemplo, hace unos años atrás, llegaban testigos con rellenos de pirita, ¿ya? Y, perdón, de calcopirita, de teniente, donde eran vetillas completamente llenas de calcopirita. Entonces, claro, uno tenía que hacer la anotación. Uno no es geólogo, ya simplemente uno analiza por vista y deja la anotación y otra persona que le corresponda hará el análisis, ¿ya? Entonces, me voy a devolver. Aileen, yo creo que lo conversé. Dentro de los procedimientos en la preparación, antes de entrar a la parte de rectificado que corresponde al día de hoy, ya nosotros teníamos perforación y corte, ¿ya? Con respecto al corte, ¿me puedes describir desde que sale de la caja del testigo hasta que sale del corte el procedimiento? O sea, sale de la caja y hay que ver si es que está como entero el testigo, ¿no? Correcto, sí, ya. Si está, y ahí después hay que ver como si tiene huecos y esas cosas. Ya, perfecto. Si tiene huecos, se pasa como por una máquina, no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en inglés. Jill, algo de, no me acuerdo, pero es como una máquina que mide por dónde va a pasar, por dónde faltan los huequitos, corta, ¿o no? Eh, Te dejo hablar nomás. Dale nomás. Ah, ya, no, pero es que eso, o sea, como que hay que ver si está recto No, eso las ya, paredes. sí, sí, pero eso viene posterior, ¿ya? Cuando a ti te llegan los testigos, uno no puede hacer nada con la reperforación o alisar las paredes o no alisar las paredes. Claro, efectivamente hay que hacerlo, ¿ya? Pero antes de llegar al rectificado y a la comprobación de lo que me estás diciendo tú, hay un proceso, ¿ya? Tú vas a Como recepcionar la caja y ahora quiero que tú la cortes. ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que dar? para cortarla, Claro, o para llegar a para, cortarla. para preparar la probeta, eso. Hay que ver la humedad y esas cosas. La Correcto, hay humedad, que mantener presente la humedad, ¿sí? de dónde fue extraído, los tipos
de fallas que tiene o Sí, lo que estaba conversando yo previo. Ujú. sí, pero no sabría decirle correctamente así como un proceso. Sinceramente no voy a mentirle porque no. Ya, mira, cuando te llega la caja de testigo, ya hiciste todo eso, le sacaste las fotos, tomaste en un papelito y tomaste nota metro a metro de lo que había, ¿ya? Entonces, ahora tú tienes que prepararla. Y el primer dato para la preparación, ¿cuál crees que sea? Que si está correcta el largo, ¿no? Ya, Largo con diámetro, largo con diámetro. Entonces, ¿qué es lo que necesito tomar? la medida, La medida, el ¿o no? diámetro. La medida del diámetro, ¿Sí? correcto, ya. Entonces, generalmente uno toma 3 medidas y saca un promedio, ¿ya? Por ejemplo, que era una HQ de 63,3, ya, 63,1, 2, 3, ya, saqué el promedio. Y con eso voy a sacar el largo, ya. Tengo el diámetro y tengo el largo. ¿Qué hago después? Analizo si está bien la muestra. Ya, está O bien la sea, muestra. Ya. Ok, dale. no sé, profe. Ya. Entonces, mira, ya tomaste las medidas del diámetro y calculaste cuánto es el largo en un papel, ¿cierto? Entonces, tú tienes que tomar la muestra y buscar el lugar donde vas a hacer los cortes. Entonces, marco primero una base cercana a una de las orillas, ¿ya? Una vez que lo marco, desde ese punto tomo con el pie de metro y marco el largo aproximado donde debería estar el otro. Ahora, ¿con qué relación? Entre 2 y 2,5, ¿cierto? Sí. Generalmente en el laboratorio nosotros usamos 2,2, a veces 2,3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno corta, la máquina que corta va a hacer que se pierda una pequeña lonjita de roca y después cuando se rectifica también. Entonces, con un 2,2 es seguro que no va a pasar nada. Seguro que vamos a llegar a la medida. ¿Ya? Entonces, tengo el testigo y lo marco. Lo marqué donde tengo que cortar. ¿Qué sigue? ¿Cortarlo? Ya, antes de cortar. Mm, Mira, te voy a explicar un poquito. La máquina que corta es una máquina como la que corta jamón. Tú colocas el trozo de testigo así y lo pasas. Y vas cortando, y vas cortando, y vas cortando. Pero esa máquina tira agua. ¿Y qué ocurre si tu roca le afecta el agua? ¿Qué podrías hacer? ya entiendo la pregunta, pero no sé qué se podría hacer. Habría que, habría que ver, no sé, cuánta es la humedad que le afecta o cuánta puede soportar, ¿o no? No mucha precisión, no tanto. Usar fluidos que sean como alternativos. Podría ser, pero ya, no es el caso. No sé. La envolvemos. Tomamos el testigo y lo vamos a envolver. Se envuelve en un papel alusa. Ese es el mismo alusa que usan para el que tienen las cocinas de las casas, ¿ya? Esa alusa transparente, no el de aluminio, el transparente, se envuelve la muestra, ¿ya? Que quede bien claro dónde está la marca, ambas marcas, ¿ya? Y después, en la zona de donde se va a realizar el corte, se le coloca un scotch, ¿ya? Un scotch bien firme y apretado, una cinta de embalaje, y se hace la marca sobre ese scotch, en ambos extremos. Llevo la muestra y voy y la corto, ¿ya? Con eso, ¿qué es lo que prevengo? Ahí entró una persona más, se llama Felipe Gómez. Ya, con eso, ¿qué prevengo? Prevengo que se produzca, que la roca se vaya a quebrar por el efecto del agua, ¿ya? Siempre y cuando uno considere que la roca pueda ser afectada por el agua, ¿ya? Ya, siguiendo después del corte, ¿qué se te ocurre que tenemos que hacer? Vamos al rectificado. Aileen, sigo contigo. Sí, ya.
Es que para el rectificado hay que como que poner la muestra en la mordaza. en la mesa o lo que sea, y ver que no tenga como más de 0,5 milímetros. Sí, pero eso es posterior. Todavía no hemos llegado a esa parte. Ya, verdad. Antes de eso. No, Mira, no sé. ya. Sé que el rectificado tiene como esa tolerancia, pero no sé cómo. Sí, no, antes de llegar a esa parte, sino estamos en la parte previa, ¿ya? Ya cortamos y tenemos la muestra que puede estar envuelta en ese papel albusa con un scotch en ambos extremos, ¿ya? Y ya fue cortada, ¿ya? Es como exactamente un jamón. El jamón que van en el supermercado, y que le cortaron por un lado y le cortaron por otro, pero sigue envuelto, ¿ya? Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer una preparación, claro, una preparación previa al rectificado, que me asegure que el rectificado va a quedar bien. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Se le pinta la cara superior y la cara inferior. Si se fijan en el fondo de pantalla que tengo yo atrás, ya tengo una probeta que está marcada, ¿cierto? Y tiene la parte superior pintada de azul. Un poquito se ve, pero ya. Se pinta ambas caras. ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad de eso es que cuando se produce el rectificado, ya, si yo con la piedra que estoy desbastando la otra piedra, la roca en este caso, ya, la desbasto en forma pareja, se va a desaparecer todo el color de la parte superior de la probeta. Y en el otro caso, por el otro lado, va a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahí está colocando en los comentarios Fernanda. No, le envió un mensaje. No sé si quiere, profe, que muestre el PPT. Perdona que no te escuché. Que no sé si quiere que muestre el PPT. Ah, no, si yo lo voy a poner ahora, si está haciendo la Ah, ya. introducción. Introducción Ya. nomás. Perdón. Ya. Entonces. Profe, y por mensaje le mandé los que podrían responder. A ver, déjame. Ah, fue un mensaje para mí nomás, no para todos. Sí. Ya, vale. Déjame leerlo. Ya. Perfecto. Ya, me quedó claro. Ya, ahora voy a compartir pantalla. Entonces, le estuve preguntando a la persona equivocada. Ya. Ya. Se está viendo la presentación, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya, bien. Entonces, vamos a partir por Michael. Michael, ¿qué es lo que es el dial? O reloj comparador. ¿Qué función tiene? Es como tiene la forma como una balanza, que es como para ver si cumple con el paralelismo, la planitud y ¿Tiene la forma como qué? como de una balanza que tiene como mide grados. Está ¿Ya? viendo si y se puede ver si es que cumple con la planitud o el paralelismo. Ese que está acá. Ese es mi. Ya. ¿Y cómo funciona? ¿O qué se te ocurre? Sí, no voy a entrar en detalle, pero Uno tiene que ir llevando la agujita que tiene ¿ya? como a los extremos. Y ahí va a ir cambiando la aguja de Claro. los grados. Y Ya, uno o tiene que sea, pasarlo. existen dos agujas. Esa que está acá y esta que está arriba que está marcando allá. Sí. Ya, ¿qué es lo que te marca arriba? En los grados, ¿o no? Como Los de- grados de desnivel. Ujú. Eh, Claro, a ver si es que está completamente plano. Para que ¿Plano? al aplicar la fuerza no se Ya. Bueno, distribuya.
la unidad de arriba no son grados, son milímetros. ¿Ya? Ah, sí, eso es. Entonces, Sí. voy a hacer una consulta, a lo mejor lo vais a saber, a lo mejor no vais a saber. ¿Cuánto es el grosor de un cabello humano? Mm, será como de 0,1 milímetro. No sé. Bueno, es más o menos parecido, 0,01. A lo mejor alguien tiene el cabello grueso y tiene 0,1. Pero 0,1 es un poquito... 0,1 es como esto. Es como esta distancia de aquí a aquí. Es como mucho, ¿no? Ya, Sí. ya. Entonces, lo que estoy viendo con este dial, ya, o reloj comparador, ya, es simplemente si hay relieves o surcos dentro de la probeta que ya fue previamente rectificada. ¿Ya? Entonces, pero me voy a volver antes porque si no... Ya. Ya. El objetivo de el rectificar la probeta, ya tal como se lo pregunté a alguien un rato atrás, el corazón es, nosotros debemos saber o hacer las pruebas de resistencia de material, en este caso de compresión. Pero para llegar a esa prueba de compresión, la máquina me va a producir una cierta fuerza, ¿ya? La compresión se va a medir en unidades de presión, pascales. Y esa cierta fuerza sobre el área superficial y basal de la probeta, ¿ya? Me va a entregar la presión o la fuerza de compresión, ¿ya? Entonces, si yo tengo bien realizado lo que es el rectificado de la probeta, me va a quedar muy bien pareja la cara superior con la cara inferior, ¿ya? Para el cálculo de la compresión va a ser muy rápido y va a ser fácil, ¿ya? Te pregunto, Michael, nuevamente. Dentro de la norma se establecía que se tienen que cumplir ciertas cosas, ¿ya? Que nosotros hablábamos de la triple P, ¿ya? ¿Cuáles son esas? ¿Qué es lo que es la triple P? ¿O qué son las cosas que se tienen que cumplir para que la rectificación haya sido correcta? El paralelismo, la ¿Ah? planitud y la perpendicularidad. Perfecto, súper bien. Esas son las tres cosas que se tiene que cumplir. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a ver. Ya, a preguntarle a otra persona. Y... Un segundito, que se me escapó. Fernanda, ¿me puedes mandar lo mismo que me mandaste el chat, pero por el chat del WhatsApp, porfis? Ah, sí, ya. Pero si quiere, le puedo Porque- preguntar a Madeline. Ya, Madeleine, va la siguiente consulta, que me salí... No. A ver, espérate. ¿Cómo? Me salí de la pantalla. Vale, mejor, me perdí. La voy de nuevo. Ahí estamos, ahora sí. Ya. Madre, mira, Dígame. con respecto a el rectificado, tu compañero mencionó tres cosas que se deben cumplir, ¿ya? En forma general, ya en forma resumida, la planitud. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que tiene que ver? ¿Qué se te ocurre en forma simple para decir que una probeta está plana? Como no le entendí, profe. Existen 3P, ¿cierto? Que corresponden a Ujú. paralelismo, perpendicularidad y planitud.
Sí. Ya. La tercera parte, la que dice planitud. La planitud. Sí. En forma rápida, así, en palabras coloquiales. ¿Qué es lo que debería pasar para que ocurra eso? ¿O a qué se refiere eso? No sé, que sea plana la... no sé cómo decirlo, profe. ¿Que sea plana qué cosa? Los ejes por las partes, no sé cómo decirlo, los ejes, la esquina, ¿Las caras? las caras, no sé, ¿Las las caras caras. Sí, eso. superiores e inferiores? Sí, ¿Ya? Y para que sea plana, qué tiene que pasar? ¿Cómo yo lo demuestro que está plano? había que ver con la máquina como que pasa, como que medía el último y los ejes así como de 90 o no. Eh, es que es como está mezclando la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, te voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo yo sé si la parte superior con la parte inferior están paralelas? O sea, Eh, el testigo que es un cilindro, estoy diciendo cómo sé si el de arriba con el de abajo son paralelos, están paralelos. que están paralelas, profe. Sí. O sea, tiene un cilindro, ¿cierto? Porque ese Sí, es un testigo. Y la cara superior con la cara inferior, ¿cómo yo puedo asegurar que esas dos caras están paralelas? no sé, profe. No. Es que yo la verdad lo leí, pero no lo entendí el texto. La verdad lo leí 2 veces y no entendí mucho. Ya. Bien. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿A quién más le pregunto, Fernanda? A Sergio. Sergio. Ya. La misma consulta, Sergio, pero antes voy a hacer una introducción. ¿Ya? Tenemos el testigo que fue cortado y ahora tenemos que rectificarlo. Para rectificarlo, yo lo voy a llevar un equipo que se llama una rectificadora. ¿Ya? Y ese equipo, ¿qué es lo que hace? Toma la probeta en el espacio, ¿ya? Y lo ubica en X, en Y y en Z, ¿ya? Donde la máquina se encarga que los tres ejes ya se cumpla lo que yo voy a pedir que haga, ¿ya? Las máquinas hacen lo que la persona humana dice que tienen que hacer, ¿ya? Entonces hay un cierto procedimiento que lamentablemente se los puedo mandar por video, pero ese procedimiento no lo van a hacer ustedes en forma manual, ¿ya? Las máquinas son semiautomáticas, ¿ya? Pero en forma general, lo que uno hace es coloca la probeta en una mordaza, la mordaza la coloca en la máquina regula la altura con una perilla de la mano derecha, ¿ya? Luego empieza a dar vuelta un esmeril, y ese esmeril lo que va a hacer es desgastar toda la pintura que viene desde el otro lado del corte, ¿ya? En el sentido I, que ese es el fondo de la pantalla, y en el sentido, claro, en el sentido Y es el fondo de la pantalla, y automáticamente la máquina se mueve sola en el X, ¿ya? Entonces tendría el XZ. Sergio, con respecto a la perpendicularidad, ¿cómo se determina? Bueno, partamos por la planitud, en forma rápida. Tu compañera dijo, claro, que sea plana, pero plana la cara, ya. ¿Y cómo digo que la cara es plana? Tiene que tener como un cierto ángulo con respecto a algo. Que la cara sea plana, ¿ya? Ya, y explícame, yo soy todo oído. Se supone, Eh, chiquillo, que en las normas
por cada una de las, por cada P, salían ciertas tolerancias que se tenían que cumplir, Eso. asociado a lo que ustedes deberían responder, o lo que Sergio debería responder. ¿Y Sergio? No sé, eso de la planitud significa es el de la perpendicular, ¿o no? Son ¿O no? tres cosas diferentes. Planitud, perpendicularidad y paralelismo. ¿Ya? Sí, es que esa dice que el ángulo tiene que ser como, no sé si, un 0,25 grados. 0,25 grados. ¿Quién es la otra persona que tiene que rectificar esto, Fernanda? Me falta un cuarto. Sí, Camila. Camila. ¿Qué dice Camila? Que ¿Qué más? son 0,01 milímetros. O sea, tiene que estar en 0. ¿O no? A ver, el dial lo que hace es, tiene un reloj que marca 0,01 milímetros, ¿ya? Lo que dice la norma son 0,01 pulgadas, pero eso es lo que marca el dial. Ahora, la pregunta era, tal como dijo Fernanda, ¿qué debe cumplir la probeta para que cumpla con el procedimiento de planitud? Que tenga un NQ de 47,8 milímetros. ¿Esas cosas? ¿O no? No, eso ya lo vimos, ya esas son las condiciones principales para entrar. Pero no, una vez que ya esté rectificado, ¿ya? Ujú. Y ya tiene la prueba en tus manos y ahora la vas a pasar por el dial. Y vas a leer alguna cosa. Y ahí tienes que decir, ah, esto cumple, esto no cumple, esto sirve, esto no sirve. Que los lados de los cilindros deben ser perpendiculares a las caras. Ya, eso es para la perpendicularidad. Pero en la planitud. Que no se aleje más de 0,001 pulgadas. Ya, sí, perfecto, sí. Que no ya, hasta ahí estamos bien. Ahora lleva los milímetros, 0,025. Ya. Entonces, ¿y cómo lo ves? Esa es la respuesta. Ahora, ¿cómo lo veo yo? ¿Qué es lo que haces tú para ver que no se aleje? ¿Cómo verificas Eso, qué tan plano está para que se cumpla con esos 0,025? perfecto. Si O la sea, mitad, la respuesta está correcta. lo mido, no sé. Lo veo. ¿Lo ves Pero dónde? sí, Con el dial lo veo. Ya, lo ves con el dial. ¿Y el dial lo Ajá. pasas por dónde? Lo pongo encima de la superficie. Ya, ¿y qué es lo que haces para que quede marcadita el lugar donde Se lo pongo está? en la cara. Perdón, no te escuché. Lo pongo en la cara ¿Ya? y lo muevo en la superficie. Ya, perfecto. Ya, hasta ahí está bien. Ahora, ¿por dónde lo mueves? ¿Y claro. desde dónde lo mueves? Y ahí está la respuesta correcta. Estás casi. Es como está a punto. Desde el centro Desde el centro hacia ya, los extremos. ¿hacia dónde? Hacia los extremos. O sea, de extremo a extremo. No sé si es de extremo a extremo o de centro al extremo. ¿Ya? Ya, pero siguiendo qué. ¿Siguiendo qué? Estamos los dos soplando por... Siguiendo que no sobrepase la marca. Ya, pero ya, y esas marcas, las marcas que tú vas a hacer encima, ¿ya? ¿Qué ¿Qué son? son? Te queda la P. Ya. Te queda la P. Ahora hace un círculo, lo hace. Ay, no sé. Por ejemplo, yo puedo llevar la probeta y le hago, como dijo Fernanda, voy haciendo circulitos. Y voy midiendo el circulito, ¿o no?
No sé si se ve, a ver, voy a buscarme yo. Coloco una probeta, esa misma. Y voy haciendo circulitos. Ahí está la respuesta ya. Es cosa que leas lo que estás viendo ahí. O sea, voy dando vueltas así. O sigo cierto patrón. Esa es la... Y si tú sigues cierto Profe, patrón, ¿puede repetir que me caí? ya. No caché. ¿Sigue cierto patrón Sigue cierto para patrón, hacer las medidas? O sea, se mueve se mueve según las líneas de la flecha, algo así. ya. Y esas líneas, ¿cómo las creas? Ahí estamos claros, ya se mueve por las líneas, está bien. Ahora, para allá, para acá. Pero ¿cómo creas esta línea? Esta línea se separa con esa y con esa, o con esa, con esa, con esa, ¿cada cuánto? Cada 60 grados. Si va a ser muy meticulosa, la puedes decir cada 60 grados. Pero generalmente, ¿qué te pide la Cada norma? 120. Cada 120. ¿Ya? Sí. Entonces, ya. Ahora me voy a devolver un poquito. Ya. Bien, Camila, llegaste a la respuesta. Después de harto salvavidas entre medio. Ya. Entonces, esta es la máquina rectificadora. ¿Ya? Donde tiene tres manillitas, derecha, al centro y a la izquierda. ¿Ya? Acá arriba tengo un esmeril que está dando vuelta a una cierta velocidad. Y acá tengo un ducto por donde yo le he hecho un líquido. Ese líquido se llama dromo. El dromo es un aceite miscible en agua. La relación es 25:1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace ese líquido? Hace que no dañe tanto la roca y las máquinas no se oxiden. ¿Ya? Eso es lo que hace el aceite. Entonces, tengo mi probeta que está acá en el lado izquierdo, y en el lado derecho, si no tengo una probeta que sea igual a esta, o muy parecida, uso un resto de probeta, que tiene que tener el mismo diámetro. ¿Para qué? Para que esta mordaza que está en color negro la apriete. ¿Ya? Y tiene que ser del mismo diámetro para que esta plaquita que está en color plomo no vaya a quedar deformada. ¿Ya? Entonces, una vez que yo termino de rectificar la primera cara, o la cara superior, significa que yo le saqué todo el color completo, ¿ya? Lo que se hace, se da vuelta esta mordaza, se suelta no desde aquí, sino que suelta desde atrás de otros pernos que no aparecen, y queda la parte, esto se invierte, entonces queda, este mismo va a quedar al lado de acá y este otro va a quedar al lado de acá. Es como giren los 180 grados, ya que va a quedar invertido. Y se hace el mismo procedimiento y con eso se saca. Esta mueve el eje hacia atrás, ¿ya? Esta es automática y mueve el eje en este sentido. Y uno va regulando la altura solamente con esta válvula que está al lado acá. Así tal como... Ese es el proceso. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Luego llegamos a este otro proceso, ya que era lo que estaba consultando. ¿Ya? Entonces, la sensibilidad de este equipo es 0,01 milímetros, el grosor de un cabello humano. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Este es un equipo, un reloj comparador, así es el nombre en español, que se coloca al centro, ¿ya? Y se mueve en distintas direcciones, tal como lo dice la norma, cada 120 grados. ¿Qué ocurre? Que uno marca 120, 120 y 120, pero si uno prolonga las líneas, salen 60, ¿ya? Y uno puede medir derecho hacia allá, derecho hacia acá y derecho hacia acá, ¿ya? Para comprobar que en una parte que sea paralelo entre una cara y la otra cara, ya tengo que pensar de que si esta máquina, o sea, si este testigo, yo lo mido de aquí hacia acá, y lo roto, o sea, lo giro en 180 grados, o sea, estos números quedan mirando hacia abajo, ¿ya? La línea que se proyecta en la cara desde abajo ya no va a ser así, sino que va a ser hacia el otro lado. Ya de eso hay que fijarse. Por eso esta probeta tiene rayas en la forma lateral, para proyectar estas líneas que uno dibujó aquí en la cara desde abajo.
¿ya? Si el reloj avanza hacia la derecha, significa que este palito que está aquí, ¿ya? Se levantó. Y se levantó significa que tiene un cierto relieve. O sea, en sentido horario, valor positivo, hay un relieve. Ahora, si el reloj avanza hacia la izquierda, ¿ya? O antihorario, ya el valor pasa a ser negativo, ¿ya? Y lo que pasa es que esta aguja entró en un surco, en una hendidura, ¿ya? Ahora, estamos hablando de la hendidura que tiene el tamaño de tres pelitos del cabello humano, ¿ya? Entonces, ese es el concepto. Y ahora me devuelvo a Eric, parece que se llamaba, Fernanda. ¿No? Quizá Michael. Michael, me quedé en el otro curso. Ya. Michael, mira este bosquejo que está acá. ¿Ya? Quiero que me digas, de acuerdo a la animación que viene a continuación, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Estás escuchando, Michael, no? Yo, Micael. Micael, perdón. Ah, es Micael, ya. Disculpa. Para hacerla. Micael, mira esta animación que está acá. Una vez que Ok. termine la animación, me dices qué es lo que sucedió. Ahí va. Ya, ahí terminó la animación. ¿Qué Se puede ver sucedió? que hubo un relieve al mover el día. Ya. O sea, en otras palabras, ¿la probeta está recta o no está recta? No ¿Está está plana? recta. No está recta, ya. Fíjate en el relojito que está acá y fíjate en el relojito que está acá. ¿Cuánto avanzó esa línea que está aquí? Ya voy a devolverlo. Y si yo lo comparo con lo que avanzó acá, llegaríamos por acá, 0,30, ¿no? Sí. O sea, 0,3. ¿Cumple o no cumple? No. No cumple. ¿Por qué? Porque tiene que ser, ¿cuánto? 0,01. ¿O no? 0,1. 0,0. Lo dijo tu compañera. 0,0. 25,4. 0,25. 0,025,4. Ya, perfecto. Ya. Fernanda, ¿te puedo dejar plenitud las últimas tres que están acá? Sí, sí, obvio, Ya. profe. Ya, bueno, como les decía el profe, haciendo como un resumen, nosotros vamos a tener los procesos que vimos la semana pasada y esta semana, que va a ser lo que va a entrar en el informe. Ya, es un informe con todo lo que hemos visto. Primero, obviamente, con el proceso de obtención de un testigo a partir de una culpa, que sería la perforación. Después, el proceso de eliminación de los extremos irregulares de un testigo para obtener ya la probeta, que sería el corte. Y después, finalmente, lo que hacemos nosotros es el rectificado, que es la terminación de las caras basales de la probeta para que pueda cumplir las tolerancias, y esa como verificación de las tolerancias que nosotros hacemos a través del dial. Tal como salía en la norma, estas tres tolerancias son las 3P, ¿cierto? Que ya vimos la planitud con el profesor, donde básicamente lo que hacemos es colocar la probeta en el dial y verificar, como la mayoría de ustedes dijo en las respuestas, si existe un surco o un relieve para ver qué también quedó el rectificado, ¿ya? Esto es súper importante que pueda cumplir la tolerancia, porque si no, no vamos a poder pasar a los siguientes procesos con estas muestras, ¿ya? Otra cosa importante es que si de acuerdo a los datos, por ejemplo, a ustedes les cumple solo una o solo dos, la probeta tiene que ser rectificada de nuevo para que cumpla con las 3P, ¿ya? No puede ser que se cumpla menos de las 3, son las 3 o nada. Por lo tanto, dentro de ese informe, ustedes, si es que no les llega a cumplir al menos una, deberían decir que tiene que pasar por todos los procesos nuevamente porque no cumple con las 3. ¿Ya? Profe, no sé si puede cambiar para pasar a la... Bueno, acá en el caso de la planitud, lo que nosotros hacemos, estos puntos son los que nosotros nos marcó el dial, ¿ya? Que son la tabla que está acá al lado. Esto yo se los voy a dar, y ustedes a partir de esto van a hacer un gráfico en Excel,
donde van a poner un límite superior y un límite inferior para ver si estos puntos, que son los que medimos en el dial, quedan dentro de estos límites. No sé, profe, si puede... Ya, bueno, ahí está la recta, que es como la recta que identifica estos puntos, la que los correlaciona, claro, y está el límite superior y el límite inferior. ¿Ya? Obviamente esto yo se los voy a pasar como dato para que ustedes lo puedan hacer en su informe. ¿Ya? Esto es lo que ustedes tienen que mostrarme dentro de él. Luego pasamos al paralelismo, ¿ya? Donde básicamente lo que nosotros queremos corroborar es qué tan paralelas están las caras. Voy a admitir a Javier Wilson. Ya lo... Ah, ya. Entonces, ¿por qué pasa esto? Cuando nosotros rectificamos, tal como les decía el profe, la probeta se tiene que pintar por ambos lados y el dromo con el esmeril van sacando esta pintura, ¿cierto? Y van rectificando la probeta. Pero ¿qué pasa? Que una vez que nosotros hacemos la primera cara, tenemos que dar vuelta a la mordaza, ¿ya? Para hacer la segunda cara y también poder rectificar. Entonces, a veces dentro de ese proceso puede pasar que, no sé, quede mal puesta la mordaza, cualquier tipo de cosa como esa, que afecte el paralelismo. Por lo tanto, por eso después nosotros tenemos que ver si corresponde realmente como rectificar que lo que nosotros hicimos está bien, ¿ya? A través de qué tan paralelas están las caras. Y obviamente que tiene que cumplir con la tolerancia que aparece en la norma, ¿cierto? Que es de 0,25 grados. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, también con las mediciones que tomamos del dial, pero ahora lo vamos a hacer de forma diferente. No sé, profe, si más adelante hay como una... Ahí está. No, pero me sirve la foto donde está el dial con la probeta. Creo que es más atrás, para explicar. Ya, si se fijan, nosotros acá tenemos la planitud, ya que la podemos ver en cada una de las caras. Por lo tanto, si aquí tenemos 3 líneas, ¿cierto? Podemos ver acá la planitud. Pero ¿qué pasa con el paralelismo? Como yo lo quiero ver entre caras, por ejemplo, no sé si ven la flecha que... No ven mi flecha, ven la flecha del profe. Ya, profe, pero claro, si ustedes se fijan, esa línea, que es la que está arriba, yo la tengo que, de cierta forma, proyectar hacia abajo, y luego tengo que colocarla en el mismo orden en la cara basal de abajo. ¿Para qué? Para comparar esa línea con respecto a la línea de abajo y ver qué tan, ¿cómo se llama? Qué tan paralelas están esas caras, ¿ya? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Si, por ejemplo, con la línea, yo les voy a dar ahí, obviamente, línea 1, línea 2, línea 3 de la cara A, ustedes tienen que comparar la línea 1 de la cara A con la línea 1 de la cara B, la línea 2 de la cara A con la línea 2 de la cara B, y así sucesivamente, ¿ya? Así es como se hace en este caso. A diferencia de la planitud, que ustedes lo ven por cara, en este caso tienen que comparar la cara superior con la cara inferior. Y ahí también hacen el mismo gráfico que se puede... ya, bueno, acá hacen este gráfico, en donde les va a salir la cara A y la cara B, tiran la línea de correlación, y acá lo que tienen que hacer es sacar la pendiente entre esas dos rectas, ¿ya? Con la ecuación de la recta lo pueden hacer, y esa pendiente va a ser lo que ustedes van a utilizar para ver si cumple o no la tolerancia, ¿ya? Si se fijaban en la diapositiva anterior, ¿puede volver un poquito, profe? Aquí. Para sacar esto, tienen que hacer la arco tangente de la pendiente 1 de la recta menos la pendiente 2, ¿ya? Y eso tiene que ser menor a 0,25 grados. Entonces, en el otro caso, si se fijaron, daba 0,19 el cálculo que hicieron con ambas rectas. No, ahí Me pasé. Sí, más allá. Ahí. Ahí está. Ya, ahí está. Entonces, en ese caso, sí cumpliría el paralelismo esta cara. Y si se fijan, acá se separa por diámetro 1 de la cara A y por diámetro 1 de la cara B, ¿ya? En cada una de las líneas que nosotros marcamos. Entonces, así es como se ve qué tan paralela está una cara de la otra, ¿ya? Y, finalmente, pasamos a lo que es la perpendicularidad,
que en realidad se utiliza para corroborar qué tan perpendicular está con respecto al eje, ¿ya? En este caso, bueno, en la norma salía un procedimiento FP1, FP2, pero nosotros utilizamos el P1, ¿ya? Donde básicamente hacemos lo mismo que antes, bueno, colocamos el testigo de forma vertical con el dial, posicionamos desde cada una de las líneas demarcadas en el dial, ¿cierto? Y vamos de nuevo anotando las medidas. ¿Qué pasa ahora? Que ahora en la línea se tiene que restar el valor máximo con el valor mínimo y eso dividirlo por el diámetro de la probeta. Y ese valor tiene que ser menor a 0,043, ¿ya? Si eso es correcto, entonces cumple con la perpendicularidad. En este caso, para la perpendicularidad no es necesario hacer gráfico porque esto ustedes lo pueden sacar manualmente, a diferencia de la planitud y el paralelismo, ya que ahí sí tienen que usar los gráficos y eso tiene que estar en el informe, ¿ya? Y esa, bueno, así es como se calcula las 3P, para ver si cumple o no con todo lo que son las tolerancias que indica la norma 4543, y es lo que ustedes van a tener que hacer en su informe. Ahí si se fijan, claro, se da el testigo de diámetro HQ, ¿cierto? Ustedes ya lo saben porque vieron los diámetros, y bueno, se tiene el diámetro 1 y el diámetro 2 de la cara A y de la cara B, entonces a esta medida ustedes tienen que sacar el máximo y el mínimo por cada uno de las líneas diametrales, y eso lo dividen por el diámetro de la cara basal, ¿ya? Y ahí ven si cumple o no con la tolerancia. Y eso nomás. Y esas eran... Acá están las palillos con las brochetas, pero ya se lo olvidé. ya. Sí, ya está listo. Entonces, esas son las tres cosas. Dentro del informe, bueno, yo les voy a mandar estos datos en un Excel. Ustedes tienen que hacer, obviamente, los gráficos correspondientes a planitud, paralelismo, los cálculos para ver si cumple o no perpendicularidad. Y también tienen que abarcar el tema de la perforación y el corte, porque les voy a mostrar imágenes de las probetas y tienen que decirme, ¿se realizó bien el corte? ¿Se realizó mal el corte? ¿Qué pasó con la perforación? Que siempre tienen que analizar más allá. ¿Qué está la roca? ¿La roca está bien, ¿cómo se dice? Consolidada, no es consolidada, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienen que usar para analizar los datos que les voy a mandar yo en su informe. Y concluir, obviamente, si la probeta puede pasar a un siguiente proceso o si en realidad tiene que volver a ser preparada porque no cumple con alguna de alguna de las tolerancias y cosas que hemos visto en estos dos laboratorios. ¿Ya? Voy a compartir un video, Fernanda, que está en la página del laboratorio. No sé si queda alguna duda o consulta, chiquillo, por mientras. Yo no entendí mucho cómo hacer el paralelismo. Lo del Excel, como que me quedaron dudas. Bueno, en el hacerlo, cuando uno está en el laboratorio, es más complicado, pero ahora va a ser mucho más fácil porque les voy a decir que hay un diámetro 1 en la cara 1 y hay un diámetro 1 en la cara 2. Entonces, esos diámetros son los que ustedes tienen que comparar, ¿ya? Esa es como la idea, que comparen cada uno de los diámetros con el número que yo les voy a dar, pero de la cara A y de la cara B, ¿ya? Entonces, esa es como la idea. Si es 1 con 1, si es 2 con 2, no pueden como mezclar 1 con 3, esa es la idea. Y los gráficos, bueno, ustedes ya deberían manejarse en el tema de los gráficos en el Excel, es solo colocar los datos nomás, y va a tirar solo los gráficos. Prepárate nomás, prepárate. Tú tomas esa arma y yo voy a buscar otra. Ahí bueno, esta es la otra máquina, esta es automática casi completa, ahí está, solamente maneja una mano, ¿ya? Acá está la piedra, el merín, y acá está el dromo que se le está echando y ahí está rectificando la parte superior, ¿ya? Lo que está haciendo está avanzando más rápido o menos rápido hacia atrás el sistema, ¿ya? Es cortito esto. Esta
máquina es mucho más rápida que la está puesta en la gráfica. A ver. Quiero mostrarle el resultado de esto. Y acá está el resultado. Sí. Se ubica, fíjense el dial, está al centro de la probeta y se movió hacia atrás. Miren lo que se movió. Voy por el otro lado. 664. Se fijan, la probeta cumple para todos los lados. Porque se mueve muy poquito. No alcanza a moverse uno. Ya. Ya, dejo de... Ya. Hasta aquí llegamos por hoy día. Ahora me quedo con la persona que tiene que disertar, que no sé quién es. 300 de daño, pero 200. Ups. Tengo prendido el audio. Pero, discúlpeme. Profe, entonces, ¿quién tiene que ir mañana? Fueron dos Yo personas que quedaron fuera. Sí, Michael y Camila. Ya, ¿cierto? y entonces los otros van. Ya. Entonces, Madeleine y Sergio tienen que presentarse mañana a las... Hay dos posibilidades. A las 9:30 o a las 11:30. Claro. Y tienen que hacer el control 1 de esa sección. ¿Ya? Claro, tienen que escoger porque hay que avisarle a los ayudantes para que les dé la entrada al Que Sócrates. tengo que hablar con el ayudante para que les dé la misma sala que ahora y ustedes puedan hacer el control. Yo prefiero las 9:30. ¿Ya? ¿Y Sergio? También. 9:30. 9:30. Ok. Entonces ahí hablo con el ayudante para que... Francisco se llama el ayudante. Felipe. El Felipe No, creo que está... el Felipe está a las 11. Ah, entonces ya. El niño nuevo. Con el niño nuevo, ya. Ahí hablo con él. Vamos a ver la mano del niño nuevo. Sí, yo, chiquillo, ahí, él les puede preguntar cualquier cosa porque su laboratorio es su mano. Así que les puede entrar cualquier cosa ya. Pero es de la 45-43 solamente. Nada más. Sí. Sí. Así que, bueno, ahí van a ver, pues, ya deberían saber todo, así que no les puede ir mal. Recuerden que tienen que tener sobre 4. ¿Ya? Ya. Eso. Ok. Gracias. Ya. ¿Con quién quién se queda? ¿Fernanda? Le digo al tiro, profe. Yo me quedo. Camila. Ah, ya. Ya, Camila. Good luck. Voy a buscar el PPT. Ya voy a compartir pantalla. Sí, comparte nomás. El resto se puede quedar o se puede ir. Están liberados. ¿Qué pasó? Hola Vicente, sácate tu cámara. Sí, pero estamos aprovechando. Sí, ya. Ay, estoy nerviosa. Ya. ¿Parto nomás? Yes. Yeah. Good afternoon. My name is Camila Bengoa, and now I introduce you the in situ rock stress measurement from rock core using the acoustic emission method and deformation rate analysis. Introduction. In situ stress is an important step in the analysis and designing of underground excavation, particularly for evaluating the stability of underground structure to prevent failures or collapse of underground opening. Here we can see evidence that gives us relevant information about the state of the rock and then do analysis with this. In this other photo, we can see a collapse in an underground mining opening. Basic techniques have been proposed to determine in situ stress the main deficiency that they are usually expensive and time-consuming. Some methods to improve deficiencies like the above are acoustic method, differential strain analysis, and elastic strain recoil method, deformation rate analysis.
AE and DRA methods are largely similar in that they take advantage of the Kaiser effect. But what is the Kaiser effect? The Kaiser effect is a regulation of the maximum free stress which a rock has been subject to in situ environment. This phenomenon suggests that previously applied maximum stress may be detected by stressing a rock's specimen to the point where there is a substantial increase in AE activity. The technique is now functionally workable technology, and it anticipates that rapid and economical determination of the in-situ stress in rock is now possible. But they have some difference in terms of how long the memory of the rock lasts. For example, these researchers, Yoshikawa and Mogi, will see the case effect up to 5 days, Kurita and Fui in 1 month. And now we find researchers who obtain better results, since they conclude that the memory of the rock will last even more than 1 year. They also show that it's possible to estimate the pre-stress by using the AE signature in the second and or third reloading. Which brings us to the objective of this presentation, to explore the possibility of the AE and DRA techniques in the estimation of in-situ rock stress using curves from 4 mine sites. A Gaussian emission method is a technique used for determining damages, cracks, and leaks caused due to pressure, load, or temperature in different structures, such as metal, composite, wood, fiberglass, ceramic, concrete, etc. A Gaussian emission is a study and practical use of elastic waves generated by materials subject to external stimuli like pressure, load, temperature, which propagate to surface and recorded by sensors. And in all this photo, we can see a force acting on the rocks or surface, and with a sensor on the side, they emit signal to detect if there is or is generated fracture or fissures. The rock used in the test. The rock sample used in the test were Enara granite and Shirahama stone produced in Japan. The specimens were rectangular with height and width 30 millimeters and 16 millimeters. The specimens were taken in a single direction from rock blocks 300 millimeters for 300 by 300 millimeters. The cold samples from Australia, cubic specimens were prepared 110 millimeters high and approximately 105 by 105 millimeters in cross sections. And now show an example of the variation of AE and residue deformation with log cycle during preloading of Shirahama sandstone. Cumulative AE event in the image is the total number of AE events generated at each load up to a previous stress level. The first page shows a typical example that indicates the existence of the Kaiser effect in another granite specimen. And the second one shows a typical example that indicates the existence of the Kaiser effect in cold specimen. Data for specimen tested just after the previous loading are shown. The takeoff point of AE activity indicated by an around coincidence closely with a maximum previous stress level of 5.7 MPa. In this case, the machine represents the AE signature of granite sample that was previously stretched to 20.44 MPa, 7 years prior to testing. We can see that at 7 years of age, the first test recalled the stress applied previously, better known as a Kaiser effect, and in the second loading is even closer to the stress applied in the past. Here we can see the change in the first test is not noticeable, that is, the Kaiser effect is not seen in the first load, but is seen in the second. Here we can see a variation of estimation error of
previous stress from AE method with elapsed time up to 7 years for another granite and Shirahama sandstone. Deformation rate analysis. Deformation rate analysis, DRA method uses the behavior of inelastic strain in a specimen under action compression to determine the previous applied stress of specimen. This method is similar to AE method in that both of them release the inelastic property of the rocks under compression. Yamamoto et al. 1919 experimentally demonstrate that the previous stress can be obtained from the change in the gradients of the stress-strain relation and the cyclic action compression test for a specimen. This function, called the straight difference function, mainly represents the difference in inelastic strain between two cycles. Here we can see a graphic that represents a relation between strain difference and stress in another granite specimen. In this test, the previous stress was artificially applied to a specimen by a servo-controlled testing machine to understand the effect of contained pressure on the case effect. The previous axial stress was nearly 31.5 MPa under contained pressure of 15 MPa. In this graph, the row indicates the take point AE, and once again, in the can be seen that already in the second loading, the case effect is better appreciated. Testing pressure for in situ stress determination. The rock core were obtained from 3 different kinds of vertical borehole drives from the surface and one drive horizontally from within in underground coal mine. Table 1 shows the fixture on the core rock, depth of the borehole, and time lag between the test and driving. Rock core A. The takeoff AE was not cleared in the first load. In the second load, it was. Rock core B. Here we can also see better the increase of AE in the second load. Rock core C. In the first image, it indicates the depth of the which the rock core sample were obtained. And in the second, we can see again the stress is better displayed from the second load. And here it looks the same, but the rock core D. Conclusions. Even if the case effect was obscured due to delay time, the AE signature in the subsegment loading could allow us to determine the previous stress and in situ rock stresses with a reasonable accuracy. Based on the laboratory experiments, the time lag of up to 7 years did not determine the evaluation of the previous stress. There was significant correlation between the overburden pressure and estimate vertical stress from AE. The estimate stress also agree well with the stress obtained from the other coring and hydraulic fracturing method. The A method suggests in the paper should be applicable to the in situ stress measurement with reasonable accuracy. Thanks for your attention. Ok, Camila, very well. Camila, consultas. Tú hablaste de 2 métodos, el método de emisión acústica y el método de RA, ¿ya? Y que la emisión acústica se perdía en un momento, pero la de RA no, ¿ya? ¿Cómo trabajan estos métodos? ¿Cuál es el ensayo que se hace? En el de emisión acústica se le ponen Sí. sensores ¿Ya? y puede ser bajo presión o cambio de temperatura, y emite una señal cuando está como al punto de fracturar o un poco antes. Y tiene Ya, también el efecto Kaiser. Correcto. Y el otro, ¿dónde está?
Ahí está. Y este es como lo mismo, pero usa sí o sí presión. Es que este es un ensayo a presión, en donde el testigo creo que se pone en una prensa y se le realizan cargas cíclicas. Ya, correcto. Y por eso tiene como, sí o sí tienen que ser por lo menos 2, porque hay como una diferencia. Según eso sacan como... Es una diferencia de formación, sí. En el de emisión acústica, ¿también realizan carga cíclica o no? O sea, sí, pero no tiene como fórmula. Puedes sacar como a la primera una Ya, información. ya, perfecto, sácala la primera, ya. ¿Y qué pasa en la última? Porque me quedó claro. Ahora, si tú cargas varias veces en el último, ¿qué pasa con la emisión acústica? En el último, o sea, me está preguntando como por el efecto Kaiser. Sí. Que ya, ay, que tengo acá la imagen. Lo que pasa es que en la primera llega hasta un cierto punto, y llegaría por ejemplo hasta acá, Sí, y luego ahí emite como un sonido, correcto. bastante vectoral. Y la segunda carga no emite sonido, o hay ausencia de sonido, hasta que llega al punto que obtuvo en el anterior. Sí, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando yo lo cargo 5, 6, 7, 8 veces, 9 veces? ¿Qué pasa con la emisión acústica? O con el efecto Kaiser. ¿Qué pasaría? Se dispara, ¿no? Por ejemplo, voy a poner números, ¿ya? Supongamos que tú abajo tienes 50 megapascales. Con tu primera carga empezaste a recibir datos y ahí siguió la línea hacia arriba. Y la segunda carga, segundo ciclo, ¿ya? Solamente partió desde los 50. Y ahora Sí. voy con una tercera carga. Y una cuarta carga y una quinta cuerda. ¿Qué pasa? ¿La roca se fractura? Sí, no, ojo, que el efecto Kaiser no... La idea es no fracturar la roca, es hacer un ensayo NDT, no destructivo. Ya está. Un poco antes, sí. Claro. Entonces, a lo mejor no te estoy preguntando qué pasa, ¿no? ¿Qué se te ocurre que podría pasar? Esa es la pregunta. Y con eso ya no te molesto más. Ahí quizá Pero ¿cómo no entiendo? yo le metería la pregunta que le iba a hacer, que era, ¿qué entiendes tú como efecto Kaiser? Y ahí entra la pregunta del profe, ¿qué va pasando con ese efecto a medida que va haciendo este ensayo? Que empieza como desde el último esfuerzo máximo que pudo hacer, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y así, ¿Y este esfuerzo dónde fue? ¿Ah? ¿Este esfuerzo de dónde sale, de dónde aparece? Puede ser por presión. ¿Ya? Que Sí, le es con están presión, haciendo sí. el ensayo. Y no sé, no entiendo la pregunta. Ya, a lo mejor estamos presionando mucho, ¿ya? Mira, Camila, tanto el efecto Kaiser como el DRA, nosotros lo hacemos en el laboratorio. De hecho, por eso les dimos esa cantidad de paper, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con el efecto Kaiser? Cuando lo haces en un sistema cíclico se pierde, ¿ya? Con las emisiones acústicas. Pero con DRA tú lo puedes rescatar. ¿Ya? Eso solamente era la respuesta, pero sí está correcto. Un 6.3 Fernanda y Camila, obviamente. Esa es tu nota. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Ya. Estamos entonces, por hoy día. Sí. Gracias. Ya nos vemos, chao. Ya voy a dejar de grabar.